Un fin de semana, durante el verano de 1969, miles de hippies se habían reunido en una pequeña ciudad de Texas, muy cerca de Dallas, para celebrar un festival nacional de música pop. Fue durante este fin de semana que un amigo mío y yo fuimos a visitar un reformatorio juvenil. Había cerca de 100 jóvenes detenidos ahí por diferentes causas: por robo, por haber huido de sus hogares, por estar inmiscuidos en narcóticos, en fin. A menudo visitábamos este campamento para platicar con los jóvenes y ayudarles a enderezar sus vidas y a tener una relación correcta con su Dios. En este particular fin de semana, la trabajadora social nos informó de una muchacha hippie de 15 años de edad que necesitaba ayuda. Necesitaba que alguien le aconsejara. Nos dijeron que era muy callada y que posiblemente no platicaría con nosotros. No quería platicar con ninguno de los trabajadores sociales ni con las demás muchachas que estaban detenidas. Ella había estado viajando sola desde los 13 años por todos los Estados Unidos. Aceptamos tener la entrevista y cuando vino empezamos a platicar con ella y a presentarle el plan de salvación utilizando el mapa bíblico. Nuestros corazones se emocionaron al ver que esta muchacha se interesaba más y más en la plática que estábamos presentando, y sentada a la orilla de su silla decía: esto es lo que los hippies buscan y necesitan. Esto es lo que yo he estado buscando. Estamos buscando la respuesta a la vida y esta es la respuesta. Hay muchas personas que están buscando también la respuesta y el propósito para su vida. Espero que usted ha estado buscando también. ¿Por qué existo? ¿Por qué soy un ser viviente? Un ser que anda, que piensa. ¿Por qué? Es mi deseo que ahora, al poder estudiar esto juntos, encontremos la respuesta. Trataré de ser claro y de explicar en palabras sencillas la razón de la vida y por qué existimos. Naturalmente la Biblia es la que tiene la respuesta, pero mucha gente no cree que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Si alguien le preguntara por qué, ¿podría usted darle una respuesta por qué cree que la Biblia es la palabra de Dios? Hay muchas evidencias, y una de ellas, la que yo quisiera compartir con ustedes ahora, es la maravillosa unidad y armonía de la Biblia. La Biblia no es solo un libro, son 66 libros, escritos por cerca de 40 escritores, en un período mayor de 1500 años, en 3 diferentes idiomas, de diferentes naciones, por hombres que no se conocían, no sabían lo que uno y otro estaban escribiendo. Sin embargo, cuando nosotros unimos estos 66 libros, parece como un guante que entra perfectamente en una mano. ¿Por qué? ¿Cómo puede esto ser así? La única respuesta es la que la misma Biblia dice, que no son 40 escritores, sino un solo autor, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que inspiró a 40 hombres a escribir. Ahora quisiera presentarles a ustedes un mapa bíblico, el plan de Dios para las edades. Espero que ustedes tengan una copia de este mapa bíblico y lo abran y puedan junto conmigo estudiarlo en esta ocasión. Al verlo notarán ustedes que es una vista panorámica de la Biblia, desde la eternidad pasada a su izquierda hasta la eternidad futura a su derecha. Literalmente nos muestra la armonía y el contenido de la Biblia, su maravillosa unidad, que por su contenido da una explicación del propósito de la vida. Yo he resumido el propósito de la vida en 4 palabras: gente, nombre, posesión y gloria. Nuevamente, gente, nombre, posesión y gloria. Dios está trabajando para reunir de toda la población del mundo una gente particular para su nombre, para que sea una posesión eterna y para su gloria. Y la Biblia, como lo muestra el mapa bíblico, nos dice cómo Dios está siguiendo un plan, cómo está trabajando en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Cómo es que Él está reuniendo a esta gente para su nombre, para una posesión eterna y para su gloria? Naturalmente que al estudiar esto queremos nosotros hacer una aplicación personal y queremos que usted piense en esta pregunta:
¿Soy yo parte de esta gente que Dios ha llamado para su posesión eterna y para su gloria? Para estar con Él, para vivir con Él, para amarle, tener comunión con Él, servirle y adorarle por toda la eternidad. Y durante el proceso de este estudio, deseo mostrarle cómo usted puede saber que es salvo, puede huir de la ira de Dios y vivir por toda la eternidad con Él, en lugar de pasar la eternidad separado de Dios para siempre. Ahora, utilizando su mapa bíblico, ustedes notarán que hay 7 divisiones principales, o períodos llamados dispensaciones. Principiando a su izquierda, encontrará inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y el reino. Notarán ustedes que en cada uno de estos períodos hay una norma de responsabilidad, fracaso y juicio. Pues en cada período Dios le da al hombre una prueba o una responsabilidad específica, y el hombre fracasa, y en cada uno de ellos. Y eso hace que Dios tenga que ejercitar un juicio divino sobre ese fracaso. Ahora, estos no son 7 diferentes métodos para alcanzar la salvación, pues si ustedes notan en su mapa bíblico, en la explicación debajo del diagrama del lado izquierdo, en la esquina inferior, hay un párrafo que dice: la salvación en cada dispensación es por la gracia de Dios, un regalo no merecido, y es recibido por fe. Ustedes notarán ahí unos ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para mostrar que el plan de Dios para la salvación del hombre siempre ha sido, es y será totalmente por la gracia, y el hombre puede recibirlo y apropiarse de él por la fe únicamente. Sin embargo, estas 7 pruebas sí nos enseñan una lección. Nos enseñan que el hombre está totalmente perdido y que no puede salvarse por sí solo. Veamos cada una de estas pruebas, y al ir avanzando estoy seguro que nos emocionaremos al acercarnos al período en el cual vivimos y al tratar con los eventos futuros que la Biblia dice que van a suceder. En la primera dispensación, la inocencia, Dios crió al hombre en un estado perfecto de inocencia y le dio una prueba de responsabilidad que era muy sencilla. Se le prohibió que comiera del árbol del bien y del mal. Dios le dijo: el día que de él comieres, de cierto morirás. Pero Satanás vino con toda sutileza y engaño como él sabía hacerlo, y mezclando un poco de verdad con mentira para que le pudieran creer, dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando dijo que ellos sabrían el bien y el mal, estaba diciendo la verdad, pero cuando dijo no moriréis, estaba mintiendo, porque Dios había dicho que sí morirían. Así que ellos escucharon a Satanás en lugar de obedecer a Dios, y comieron de aquel fruto, y Dios tuvo que enviar su castigo. Ahora, ¿por qué el hombre pecador tiene que estar separado de Dios? O hagamos la pregunta en otra forma para aprender más de la naturaleza y carácter de Dios. ¿Qué hay en el carácter y naturaleza de Dios que demanda una separación del pecado? La respuesta es muy sencilla: su santidad. El hecho de que no hay pecado en la presencia, en la persona, carácter y naturaleza de Dios. El hecho de que la absoluta santidad de Dios demanda una separación del pecado, y ahora que el hombre ha pecado está condenado a vivir toda una eternidad separada de Dios, a menos que su problema tenga una solución. Y eso es precisamente lo que el resto de la Biblia nos dice, y lo que el resto de este plan nos va a explicar. Nos va a mostrar cómo Dios trata el problema del pecado del hombre. La segunda dispensación, conciencia. La prueba es saber si la conciencia es una guía suficiente para ayudar al hombre a tener una relación correcta con Dios. Hay mucha gente que piensa así hoy en día y dice: bueno, yo pienso que si hacemos las cosas que creemos que están bien, pues eso es suficiente. Pero esta es una filosofía falsa, hoy como lo era también en aquellos tiempos, pues aunque ellos habían tratado de hacer todo lo que conocían que era bueno, absteniéndose de lo malo y acercándose a Dios por medio de sacrificios, no lo pudieron hacer. Y la Biblia dice que llegaron a ser tan corruptos y pecaminosos que Dios se entristeció y hasta se arrepintió de haber hecho al hombre. Y el juicio de Dios fue necesario de nuevo. El juicio de este período fue el diluvio universal.
para todos, excepto para Noé y su familia. Y todos murieron ahogados por haber rehusado creer en la palabra de Dios. Rehusaron apropiarse de la provisión de Dios para su salvación. Noé escapó de la ira de Dios porque creyó en Dios. La Biblia dice que Noé se preparó con temor. En Hebreos 11:7 leemos que con temor preparó el arca para que su casa se salvase de algo que ellos nunca antes habían conocido. No sabían lo que era la lluvia. En Génesis 2 dice que Dios hacía que subiera un vapor de la tierra, el cual regaba toda la faz de la tierra. Pero Noé creyó en Dios y por 120 años estuvo edificando el arca. Aunque quizá le criticaban y todo mundo pensaba que estaba loco, él creyó en Dios y edificó su arca. Y cuando vino el diluvio, la Biblia dice que él y su familia se salvaron porque estaban dentro del arca. Y esas palabras son muy importantes, porque estaban dentro del arca. En Romanos 8:1 leemos que no hay condenación para los que están en Cristo. Hay mucha gente hoy en día que han escuchado el Evangelio y están muy cerca de aceptar a Cristo como su Salvador, pero aún no lo han hecho. No hay salvación fuera de Cristo. No importa qué tan cerca esté la persona. La única forma es estar en Cristo. En la tercera dispensación, después del diluvio, Dios les dijo que se esparcieran, que se multiplicaran y llenaran la faz de la tierra. De nuevo, desobedecieron a Dios, no se esparcieron, y hasta edificaron una torre de Babel, como nos dice en Génesis capítulo 11. Y dijeron, levantemos una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Esto era una contradicción a todo lo que Dios les había dicho que hicieran. Dios nuevamente salvó sus vidas, confundió sus idiomas. Esto fue suficiente para parar su programa egoísta de construcción y esparcirlos por todo el mundo. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios perdonó sus vidas? Pero al pensar en esto, ha venido a mi mente una verdad muy grande, una verdad espiritual, como dice en el libro de Ezequiel: yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. No es un placer para Dios derramar su juicio sobre los impíos. En el Nuevo Testamento también dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios nos ama. Amigo, sí, Dios le ama a usted. Dios quiere salvarle. Dios no creó el infierno para la gente. En el Evangelio de Mateo 25, versículo 41, dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero cuando los hombres rehúsan el amor de Dios, rehúsan la salvación por medio de Cristo, no hay otra alternativa. El Dios de amor tiene que separarlos por toda la eternidad en un lugar llamado lago de fuego, aún en contra de su propia voluntad. Pero luego, en la cuarta dispensación, Dios llama a un hombre llamado Abraham, cuyo nombre fue después cambiado a Abraham. Dios le dijo que fuera a la tierra prometida a quedarse, a vivir allí, y que Dios le daría una gran bendición y haría una gran nación de él, por medio de la cual él mostraría al mundo entero que él era el verdadero Dios. Y la nación es conocida como la nación de Israel. Ellos fueron a la tierra prometida, pero no se quedaron allí. Cuando la prueba vino por medio de un tiempo de hambre y de sequía, la fe desmayó y el fracaso fue ir a morar a la tierra de Egipto. El juicio fue la esclavitud en este mismo pueblo extranjero. Ahí tuvieron que vivir bajo el reinado de Faraón y construir las pirámides como esclavos. Después de varios años, Dios levantó a Moisés para que él pudiera librarlos de esta esclavitud. Y ustedes recordarán los eventos, las plagas, las entrevistas con Faraón, cuando Moisés tuvo que ir ante él y pedirle que dejara salir al pueblo. Cuando Faraón endureció su corazón y rehusó hacerlo, Dios tuvo que enviar diferentes plagas para hacer que el pueblo pudiera salir. Usted recuerda cómo Dios envió la plaga que convirtió el agua en sangre, luego una plaga de ranas, una plaga de piojos, la de las moscas, la plaga en el ganado, la de úlceras, la de granizo, la de la oscuridad, la plaga de las langostas y por último, el anuncio de la muerte de los primogénitos, cuando el pueblo fue ordenado que pusiera la sangre en los dinteles de las puertas, porque pasaría el ángel de Dios, y donde no estuviera la sangre, él tendría que derramar su castigo matando al primogénito de ese hogar. Cada una de las plagas era para forzar a Faraón a que dejara ir al pueblo de Egipto,
Pero Faraón endureció su corazón cada vez más. Hay una plaga que resalta de veras la naturaleza y el carácter del ser humano. Es la plaga de las ranas. Dios les había dicho que crearía ranas que saldrían de los ríos y entrarían a las casas y llegarían a las camas donde dormían, a los hornos donde hacían el pan. En todas partes habrían ranas, donde fueran, donde se sentaran, donde se acostaran, donde comieran. Faraón, al ver que estaba el palacio lleno de ranas, mandó llamar a Moisés y le dijo: Moisés, haz algo, llévate las ranas. En ese momento Moisés le dice: muy bien, ¿cuándo quieres que las quitemos? ¿Cuándo quieres que esto se termine? Y Faraón da la respuesta que creo que ninguno de nosotros hubiera dado en esa situación. Todos hubiésemos querido que inmediatamente aquellos animales fueran quitados. Si ustedes abren sus Biblias en Éxodo 8:10, Faraón contesta: mañana. Él quería una noche más con las ranas, y aunque parece ridículo y a veces hasta humorístico, muestra una característica básica de la naturaleza humana. Muchas veces usted y yo hemos tenido experiencias posiblemente relacionadas con la salvación, cuando Dios habla a los corazones. Él quiere que la gente sea salva. Quizá Dios ha estado hablándole a usted por mucho tiempo, ha estado hablándole a su corazón. Él quiere que usted sea salvo o salva, pero usted no ha querido. Ha rehusado, ha dicho: déjame una noche más con mi pecado, una noche más con las ranas. Quizá Dios ha estado hablando con usted como cristiano, pero abiertamente ha rehusado, se ha rebelado contra la voz del Señor que le habla. Sabe que debe de hacerlo, debe tomar una acción inmediata, pero ha querido una noche más con las ranas, una noche más con su pecado y en desobediencia. Así que es un cuadro de la naturaleza humana. Faraón hizo una decisión equivocada, y esto debe servirnos como lección, para que nosotros mismos nos abstengamos de cometer tales errores y tales equivocaciones. La dispensación número 5 es la dispensación de la ley. Como preparación, la Biblia dice que los hijos de Israel llegaron hasta orillas del Mar Rojo y que ellos tuvieron que pasar por aquel mar en seco, con una pared de agua del lado izquierdo y una pared de agua del lado derecho. Y Dios prometió pelear por ellos, prometió velar por ellos. Los egipcios creyeron poder hacer lo mismo, y si ustedes leen en Éxodo capítulo 14 y en el versículo 25, nos dice la Biblia que aún las ruedas de los carruajes fueron trastornados gravemente por Dios, para que ellos no pudieran pasar en seco. Así que Dios libró a los israelitas, y cómo se regocijaron. Pero 3 días después ya estaban murmurando, ya estaban deseando regresar de nuevo a la esclavitud, en lugar de confiar en Dios para sus necesidades diarias. Obviamente, había una lección que tenían que aprender, y Dios los llevó hasta el monte Sinaí para darles la ley. Nosotros conocemos las leyes ceremoniales y las leyes que exigían que ellos tuvieran que ofrecer sacrificios por sus pecados. La ley no fue dada para poder ofrecerles salvación. Ese no era el propósito de la ley. El propósito era traerlos al conocimiento del pecado y conocimiento de la santidad de Dios. La ley es realmente para mostrar el pecado al hombre y mostrar la santidad de Dios. Mostrarnos lo pecadores que somos y lo santo que es Dios. Ellos no se dieron cuenta de esto, y cuando la ley fue dada a ellos, prometieron que la iban a cumplir. Dijeron que ellos iban a guardar todo lo que Dios decía que hicieran. Esto lo dijeron no una vez, sino 2 veces. Sin embargo, no lo hicieron, como ustedes pueden darse cuenta por el fracaso de la 5ª dispensación. En 2 de Reyes 17, dice que ellos violaron la ley, regresaron a la idolatría y rechazaron a Cristo como el Mesías. Él nació en esta dispensación y fue rechazado. Cristo fue crucificado porque ellos no lo aceptaron como el Mesías y como el Salvador. Su vida perfecta cumplió con la ley moral, y su muerte expiatoria en la cruz fue el sustituto de cada uno de nosotros, los pecadores. Así que Cristo, con su vida perfecta y su muerte expiatoria en la cruz, estaba cumpliendo totalmente con la ley. Es por ello que la Biblia dice que el velo del templo fue rasgado de arriba abajo cuando Él murió. Como juicio de esto, porque habían quebrantado la ley y habían regresado a la idolatría y habían rehusado a Cristo, la nación de Israel sufrió la exparsión universal.
Dios había dicho unos 1500 años antes de Cristo, en Deuteronomio 28:53, que ellos sufrirían este tremendo juicio por causa de su pecado. Piense, 1500 años antes de Cristo, ya Dios estaba profetizando que ellos iban a tener que recibir este castigo. Ellos tendrían que comer a sus propios niños durante este período de sitio. Y esto es exactamente lo que sucedió. Concerniente al juicio que le vino a Israel y cómo sufrieron por su rechazo, sabemos que ellos crucificaron a Cristo en el año 33. Invitando así a la ira de Dios que cayera sobre ellos, como lo dice Mateo 27:25. En el año 50 después de Cristo, los romanos mataron a 50,000 judíos. En el año 66, el emperador Nerón mató a otros 40,000 judíos. Luego, en el año 70, Tito, el general romano, rodeó la ciudad, cortó la entrada de alimentos al grado que ellos tuvieron que comer sus propios niños, tal como había sido profetizado 1500 años antes. Mató a 1,000,000 de judíos y llevó cautivos a 97,000, y fueron esparcidos por todo el mundo. Así que el juicio sobre Israel fue una esparción universal y muerte para tantos por su pecado. Hoy estamos viviendo en la dispensación número 6, la edad de la gracia, la cual se extiende desde la primera venida de Cristo hasta su regreso o segunda venida. Y hablaremos de la segunda venida cuando toquemos el tema de los futuros eventos dentro de un momento. La responsabilidad hoy en día es aceptar por fe al Señor Jesucristo, creer en Él y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Quiero hacer énfasis que no estamos hablando únicamente de salvación, estamos hablando de la responsabilidad de la dispensación. La salvación es lo mismo en cada dispensación. Es apropiarnos la gracia de Dios por medio de la fe. Esta gracia está manifestada por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de esta dispensación, los hombres no solo tienen que creer en Cristo como su Salvador, y debemos decir que esto los pone en una relación correcta con Dios, sino que los cristianos también tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y digo esto porque desafortunadamente hoy en día hay creyentes que son salvos, pero no están dejando que el Espíritu Santo controle sus vidas. Y al hacer esto, están fallando, pues están haciendo a un lado una de las partes de la responsabilidad de esta dispensación. Parte de la razón por la que viven en esta tierra hoy en día. Así que la mayoría del mundo está rechazando a Cristo, dice la Biblia. Está confiando en sus propios esfuerzos humanos para su salvación, en lugar de confiar en la provisión que Dios ha dado en la persona de su Hijo, Cristo Jesús. El juicio está ya a la puerta, una vez más. Me gustaría ahora invitarlos a considerar la explicación que está debajo de la línea verde en su mapa bíblico. El primer párrafo a la izquierda, en la primera columna, explica el mapa bíblico en una forma general. La segunda columna explica la edad o dispensación en que nosotros estamos ahora viviendo y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En esa misma columna, el tercer párrafo describe el período de la tribulación que vamos a estudiar también. Y el cuarto párrafo nos habla del gran juicio final del trono blanco. Por favor, regresen una vez más al párrafo que describe el juicio de la gran tribulación y lean este conmigo, porque algunos de los eventos que van a tomar lugar en este próximo juicio son tan tremendos que casi no se pueden creer. Pero así lo dice la palabra de Dios, y no tenemos otra alternativa más que creer lo que la Biblia dice. Lean conmigo, por favor. Después vendrán 7 años de tribulación sobre este mundo que ha rechazado a Cristo, y los hombres suplicarán a las montañas que caigan sobre ellos para esconderlos de la ira de Dios. Y ahí está la referencia bíblica en Apocalipsis 6 y 9. Habrá guerras, y a lo menos la mitad de la población del mundo será muerta. Ahí también están las referencias bíblicas que describen esto. ¿Se da usted cuenta de cuánta gente va a morir? Eso quiere decir que casi 2 billones de personas van a morir en un periodo de 7 años. Recientemente estaba leyendo en una de las oficinas del gobierno en Dallas, Texas, que todos los soldados norteamericanos que han muerto en las guerras desde el año de 1775 y las personas que han muerto en accidentes de carreteras desde 1900 apenas suman 3 millones de personas. La Biblia dice
que durante el período de la tribulación, la mitad del mundo va a morir. Esto quiere decir que durante el tiempo de la tribulación el número de personas que va a morir será 600 veces mayor que el número de norteamericanos que han muerto en las guerras y en accidentes automovilísticos en las carreteras de los Estados Unidos. La Biblia sigue diciendo que los hombres serán quemados con fuego. Habrá terremotos grandes y granizos enormes. Las ciudades caerán y las islas y montañas desaparecerán. Y ahí también están las referencias bíblicas que prueban esto. Con razón dijo el Señor Jesucristo que este juicio será el más terrible que el mundo jamás ha conocido. Durante este tiempo habrá 3 grupos de juicios, de 7 juicios cada uno de ellos. Personalmente creo que uno de estos grupos de juicios estará al alcance de la mano del hombre, y hay otros estudiantes de la Biblia que también creen esto. Yo estuve activo en trabajo electrónico por casi 20 años, hasta que dejé esa profesión para entrar de tiempo completo en el ministerio del evangelismo, y durante ese tiempo quedé asombrado del desarrollo que se ha logrado dentro del terreno de armas nucleares. Y es interesante también ver cómo el Departamento de Películas Científicas del Instituto Bíblico Moody ha puesto una gráfica mostrando que en los últimos 50 años ha habido más progreso y desarrollo que durante todos los años anteriores de todas las edades. Yo creo que es para permitir que el hombre invente y desarrolle los armamentos que necesitará para traer parte de estos juicios sobre el mundo. Por ejemplo, la Biblia profetiza que durante ese tiempo de la tribulación, la carne de los hombres se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y sus lenguas se les deshará en sus bocas. Esto está profetizado en Zacarías 14:12. También dice que los hombres morirán por un calor insoportable y morderán de dolor sus lenguas, y esto está profetizado en Apocalipsis 16. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la bomba atómica fue arrojada sobre Japón, en el momento del estallido se nos dice que muchos de los que estaban en pie, su carne fue consumida, y esto fue terrible. Podemos ver que la profecía de Zacarías, que esto mismo va a suceder de nuevo. 3 días después, se reportó gran número de personas que morían mordiendo sus lenguas por el dolor causado por la infección y las quemaduras del estallido de aquella bomba. Y la Biblia dice que este tipo de sufrimiento vendrá sobre el mundo. Yo firmemente creo que Dios va a permitir que el hombre use armas nucleares para traer parte de estos juicios al mundo. El mundo se está preparando para estos juicios y ni siquiera lo sabe. Esto es algo terrible. Saber que la Biblia dice que va a suceder, y va a suceder muy pronto, y el mundo no se da cuenta de ello. Antes de este juicio, tomará lugar la primera parte de la segunda venida del Señor Jesucristo, el rapto de los salvos. Este es el evento que ahí en su mapa bíblico aparece con la forma de un pequeño anzuelo. Este es el mismo evento que la Biblia describe diciendo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora detengámonos un momento y hablemos de esto. Los muertos en Cristo son aquellos que durante esta dispensación han puesto su fe en Cristo Jesús, pero han muerto. Ellos van a ser resucitados. Bajen ahora su vista y vean sobre la línea verde donde dice la resurrección de los salvos, en la columna bajo el número 6. Noten que la resurrección de los salvos está dividida en 3 diferentes etapas. La primera etapa fue cuando los santos del Antiguo Testamento se levantaron, y tomó lugar cuando el mismo Señor Jesucristo resucitó de los muertos en Mateo 27, 51 y 52. La segunda parte será la resurrección de los santos de esta era, cuando Cristo venga a arrebatar a los suyos, descrita en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. La tercera y última parte de la resurrección de los salvos será al final de la tribulación. Habrá gente que será salva durante el tiempo de la tribulación, pero debemos hacer este punto muy claro. No serán personas que han tenido oportunidad durante esta dispensación y que abiertamente rechazaron a Cristo Jesús. Mire ahora en su mapa bíblico, en la segunda columna, y como a la mitad encontrarán ustedes con letras mayúsculas: aquellos que rechacen a Cristo antes de la muerte o el arrebatamiento no tendrán otra oportunidad. Y esto
está respaldado por la cita bíblica en 2 de Tesalonicenses 2, del 10 al 12. En otras palabras, las personas de esta dispensación, de esta era, que ya han escuchado el Evangelio y que voluntariamente han rechazado al Señor Jesucristo, no tendrán oportunidad después del rapto. El rapto será su última oportunidad, tal como fue en los días del diluvio. Estoy seguro que en aquel día, en los tiempos de Noé, hubo muchos que creyeron en las palabras de Noé en el momento que el diluvio principió, pero era demasiado tarde, pues Dios había cerrado la puerta. 7 días antes que la lluvia principiara a caer, Noé no hubiera podido abrir la puerta, aunque así lo hubiera querido. El tiempo de oportunidad había terminado. Dice la Biblia que así será de nuevo. Así que usted, querido amigo, si nunca ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, y usted se espera hasta que el rapto tome lugar, y cree que usted podrá salvarse después de este evento, está usted muy equivocado, pues la Biblia claramente dice que su día de oportunidad habrá terminado. Durante la tribulación habrá personas que serán salvas, pero no de aquellas que han oído antes y voluntariamente han rechazado el mensaje de Cristo. Serán personas o naciones que nunca antes habían escuchado este glorioso mensaje. Ahora, regresemos un momento al evento del rapto o arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, los que tengamos vida espiritual, pues hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, y aún permanecemos físicamente vivos porque no hemos muerto, seremos trasladados para unirnos a ellos y estar con el Señor para siempre. Vamos a ser removidos de la presencia del pecado. Esta es la tercera etapa de nuestra salvación. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, somos librados del castigo del pecado. Al entregarnos a Él y vivir por Él, somos librados del poder del pecado. Y cuando el Señor Jesucristo venga de nuevo, entonces seremos libres de la presencia del pecado. Y estaremos para siempre con el Señor, con cuerpos glorificados para nunca ser expuestos nuevamente al pecado. Después del juicio de la tribulación, será el regreso del Señor en su gloria. En esta ocasión el Señor Jesucristo viene hasta la tierra. Viene en forma física y literal a esta tierra a establecer su reino de 1000 años, llamado milenio o reino de paz. Será durante este tiempo que Israel recibirá todas las bendiciones y todas las promesas que Dios dio a Abraham hace más de 4000 años. Ustedes pueden seguir la línea de Israel ahí en su mapa bíblico, principiando desde Abraham y cómo fue convertida en una gran nación. Luego quebrantó la ley, rehusó a Cristo y fue esparcida por todo el mundo para ser reunida nuevamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler mandó asesinar a más de 6 millones de judíos y convirtió los huesos de otros 200,000 en jabón, botones, pantallas de lámparas y otras cosas. Esto puso un miedo terrible en los judíos y empezaron a huir, y muchos de ellos huyeron al mismo Israel. En mayo 14 de 1948, una fecha muy significativa, Israel se declaró una nación independiente y fue aceptada por las Naciones Unidas. Y todos sabemos lo que sucedió en junio de 1967, en los famosos 6 días, o la Guerra de los 6 días, cuando la pequeña nación de Israel derrotó a todas las naciones árabes representadas en esta guerra. Tomó parte de la tierra que Dios había prometido en el libro de Génesis 15:18, que sería de ellos durante esta dispensación final. De modo que el regreso de Israel a su tierra es una de las señales seguras que estamos muy cerca del final de esta dispensación de la gracia. La condición del mundo que nos rodea, la condición moral, es otra indicación. La condición de la iglesia, el último estado de apostasía, también profetizado en la Biblia. Esto también es otra señal de la cercanía del regreso del Señor Jesucristo. De modo que el rapto es primero, cuando Cristo venga en las nubes, lleve con él a los verdaderos creyentes, tanto muertos como vivos. Fíjese bien que llevará consigo a los que están en Cristo, no a los miembros de iglesia nada más, pues hay muchos miembros de iglesias que no serán arrebatados. Pero aquellos que están en Cristo serán tomados
y 7 años después el Señor vendrá con ellos hasta la tierra para establecer su reino de 1000 años, su reino de paz, el milenio. Ahora noten, ya hemos visto 6 pruebas. La primera fue cuando Dios probó al hombre en el estado de la inocencia, o sea, el número 1. El hombre fracasó. Luego fue probado por su conciencia. Fracasó de nuevo, comprobando así que la conciencia no era un guía suficiente. Cuando se le dio la oportunidad del gobierno humano, también fracasó. Cuando recibió la promesa directa de Dios, también fracasó. Y cuando recibió la ley, la norma escrita de la santidad de Dios, también fracasó, pues quebrantó la ley, y aún ahora, cuando la salvación se le ofrece como un regalo otorgado por la sangre preciosa de Cristo Jesús, y que debe ser recibido por medio de la fe, la mayor parte le está fallando a Dios, pues están rechazando y rehusando aceptar la gracia de Dios, que provee la salvación del hombre por medio del Señor Jesucristo. Veamos este último período, y consideremos lo que Dios va a hacer. Cuando el Señor venga, Satanás será puesto fuera de operación o circulación. Vea usted la senda de Satanás marcada en el mapa bíblico, principiando por la esquina superior del lado izquierdo. La primera referencia de Isaías 14 nos narra cuando Satanás fue lanzado del cielo por su pecado del orgullo, queriendo ser igual a Dios. En Job capítulo 1 se presenta como el acusador de los hermanos, pues su tarea es de rodear la tierra y andar por ella, para poder encontrar algo en contra de los hijos de Dios y acusarlos delante de él. En Efesios 2:2 se le llama el príncipe de la potestad del aire. Luego, siguiendo hasta la mitad de la tribulación, la Biblia nos dice que él será lanzado a la tierra para tomar la forma corporal del anticristo por 3 años y medio, para traer un grupo de estos juicios mencionados anteriormente sobre los hombres de la tierra. Pero cuando Cristo regrese en su gloria, Satanás será quitado y puesto fuera de operación por 1000 años. Durante este periodo de 1000 años habrá un ambiente perfecto sobre la tierra. La influencia de Satanás no va a estar sobre este mundo. El Señor Jesucristo estará reinando y ejercitando toda autoridad desde el trono, y todos aquellos que pasaron por la tribulación irán a Jerusalén una vez al año para adorar al Señor. Sin embargo, parte de ellos irán fingiendo esta adoración, no será genuina. Al final de los 1000 años, Satanás será suelto por un poco de tiempo, y aquí vendrá la última prueba. Pues muchos de estos adoradores se unirán nuevamente a Satanás, y habrá una última rebelión en contra de Dios. La Biblia dice que ellos serán devorados con fuego que caerá del cielo, y Satanás será lanzado al lago de fuego para siempre jamás, y luego tendrá lugar el gran juicio final del trono blanco. Para este juicio, todos los incrédulos de todas las edades serán resucitados y comparecerán ante el trono de Dios. Dios en su misericordia revelará a ellos cuánto les amó y cómo proveyó salvación para cada uno de ellos. Los libros serán abiertos y ellos mismos verán que sus nombres no aparecen en el libro del Cordero o de la vida. El libro de las obras será abierto, y ellos podrán ver que sus obras, no importa qué tan buenas fueron, no fueron suficientes para borrar sus pecados. Todos ellos estarán perdidos por haber estado dependiendo de sus buenas obras en lugar de depender de la provisión divina para su propia salvación por medio del Señor Jesucristo. Ellos van a ver el diario de Dios, el libro donde Él ha llevado un informe detallado de todas sus obras, y se van a dar cuenta que sus obras fueron totalmente insuficientes. Al conocer cara a cara al Señor Jesucristo, se darán cuenta que todo lo que oyeron respecto a la salvación era verdad, que Él les amó, que Él murió por ellos, quería salvarlos, y tendrán que aceptar que van a tener que pasar toda una eternidad separados de Dios, pues aún se encuentran en su pecado, pues rehusaron la provisión de Dios para su salvación. Entonces la última palabra será dicha y todos serán separados eternamente de Dios. Él no querrá hacerlo, pero su santidad lo demandará. Luego en la esquina superior derecha notarán la descripción de la destrucción de la tierra y la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y toda la gente de todas las edades que han puesto su fe completa y confianza en Dios y su provisión para la salvación del hombre, el Señor Jesucristo, serán su propia gente para su nombre como una posesión eterna para su gloria. Ahora, este es el plan y el propósito central de la Biblia: explicar la razón de la vida. Y querido amigo, usted está viviendo hoy en día por una sola razón.
Dios permitió que usted naciera y permite que su corazón lata y sus pulmones respiren por una sola razón, para que usted establezca una relación correcta con Él por medio de la fe en el Señor Jesucristo, para que pueda usted pasar toda una eternidad al lado de Dios. Él le ama y desea que usted pase toda la eternidad con Él. Él quiere ser su Dios y desea que usted sea suyo, que usted sea su hijo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Regresemos un momento ahora a la dispensación número 6, la dispensación de la gracia, o sea, en la que ahora estamos viviendo, para ver cuál es el camino que cada uno de nosotros va a seguir. Tiene que ser uno de dos. Si usted está en Cristo, usted será arrebatado cuando el Señor venga en las nubes, y estará para siempre con el Señor. Sin embargo, querido amigo, si usted aún no ha aceptado a Cristo en su corazón como su Salvador, o si usted por cualquier razón deja esta decisión para después, o la hace a un lado queriendo esperarse hasta el tiempo de la tribulación, o después de la muerte, usted tendrá que pasar la eternidad separado de Dios, porque usted tuvo oportunidad de escuchar el Evangelio. Ha tenido la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo como Salvador. Por lo tanto, en la autoridad de la palabra de Dios, si usted ha rechazado esta salvación y se espera hasta el día de su muerte o el arrebatamiento, usted no tendrá otra oportunidad. Usted puede tener una madre salva, una esposa salva, un hijo salvo, un esposo salvo o un padre salvo que serán arrebatados, pero usted será dejado, porque este será un tiempo de una gran separación. Porque ahora la base será no qué clase de vida tuvo usted, qué tan religioso fue usted, no de qué iglesia fue usted miembro, sino qué es lo que usted hizo con el Señor Jesucristo. Dios le ama, y Él no quiere que usted vaya al infierno y al lago de fuego. El Señor Jesucristo le ama, Él tampoco quiere que usted se pierda. Solo Satanás quiere robarle a Dios la gloria de salvarle a usted. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué va a hacer usted con Él? En este momento le invito a que usted vea el otro lado de su mapa bíblico y ponga el otro lado de esta cinta para que estudiemos juntos las citas bíblicas y las preguntas, y usted pueda estar seguro de su salvación y pueda usted tener una relación correcta con Dios por medio del Señor Jesucristo, de acuerdo con su palabra. Habiendo visto el mapa bíblico con los acontecimientos del futuro, ¿cuál es su destino? ¿Está usted absolutamente seguro, sin ninguna duda, que es salvo de la ira venidera, el juicio de Dios, y que ahora tiene vida eterna con Él? Estas preguntas y estas citas en la parte de atrás del mapa bíblico pueden ayudarle para asegurarse que usted está preparado para el encuentro con Dios. Permítame sugerirle que tenga usted un lápiz o una pluma a la mano y trate usted de contestar cada una de las preguntas con su mejor respuesta, después de escudriñar sinceramente su corazón. La pregunta número 1 dice: ¿reconoce usted que todos han pecado, incluyendo a usted mismo, y necesitan ser salvos? Si usted así lo cree, marque sí, o si no está seguro, marque no. Sea usted sincero conmigo. Es muy fácil que usted me pueda engañar. Por supuesto, poner una marca en un pedazo de papel puede no tener significado, pero confío que usted se dé cuenta que Dios conoce su corazón, y no hay manera que usted pueda engañarlo a Él. Así que sea usted honrado y sincero al ir estudiando juntos estas preguntas. La pregunta número 2. Dudo, pienso, sé que ahora tengo vida eterna. Marque uno de los espacios. En otras palabras, si usted muriera en este momento de un paro cardíaco, un accidente automovilístico o en su sueño esta noche, ¿usted duda, piensa o sabe que podría ir a la presencia de Dios y pasar con Él toda la eternidad? Muy bien. Espero que usted ha marcado una de estas 3 respuestas. La pregunta número 3. Asumiendo que usted tiene una esperanza, ¿en qué está basando esa esperanza? ¿Está usted confiando, por ejemplo, en alguna forma de un esfuerzo humano para su salvación, tal como el tener una vida buena,
marque usted sí, no, en parte. En otras palabras, si usted cree que teniendo una buena vida le salva, marque sí. Si cree que no le ayudará a salvarle, marque no. Y si usted cree que tener una buena vida le ayudará a salvarle, marque en parte. Muy bien. Ahora piense en las buenas obras. Luego, en la membresía de la iglesia. La pregunta número 4 dice, exactamente ¿en qué confía para ser salvo de la condenación y tener la entrada al cielo? Por favor, escriba su respuesta. Si usted necesita un momento para pensar, tómelo con toda libertad. Detenga la cinta y luego siga escuchando para contestar la siguiente pregunta. Para explicar mejor esta pregunta, supongamos que usted muere y llega al cielo. Y al encontrarse frente a la puerta, usted toca. Alguien viene a abrir y le pregunta, ¿quién es usted? Y usted le dice, y luego le pregunta, ¿y por qué cree que debemos dejarle entrar al cielo? ¿Qué le respondería? Asumiendo que usted ya ha contestado estas preguntas, comparemos ahora sus respuestas con la palabra de Dios. Todas estas referencias bíblicas, escritas en rojo, son tomadas directamente de la Biblia, y la cita también está incluida para que usted pueda buscarlas en su propia Biblia. La primera, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y esto lo encontrará usted en Romanos 3:23 y en la primera parte del versículo 23 del capítulo 6. ¿Quiénes han pecado? Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Usted puede encontrar estas respuestas en el versículo anterior. Esta muerte no solo se refiere a una muerte física, sino a una separación eterna de Dios. De modo que si su respuesta a la pregunta número 1 fue sí, usted contestó correctamente. Ahora, veamos la pregunta número 2. Y para su respuesta, veamos el versículo en rojo número 2. Estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis. ¿Cuál es esa palabra? S-E-P-A-I-S. Sepáis. ¿Por qué no la subraya? ¿Es la intención de Dios que nosotros sepamos que tenemos vida eterna? La respuesta es obvia, ¿no lo cree? ¿Sí o no? ¿Qué ha provisto Dios para que lo sepamos? Veamos nuevamente el texto bíblico. Estas cosas os he escrito, o sea, la palabra de Dios. En otras palabras, querido amigo, la palabra de Dios ha sido provista en forma específica para que sepamos, no dudar, pensar o esperar, pero ha sido provista para que sepamos que tenemos vida eterna. De modo que Dios sí tiene la intención que lo sepamos y ha provisto su palabra escrita para que lo podamos saber. Estaremos estudiando algunas de estas promesas de Dios, que no puede mentir, y verá usted cómo sí podemos saberlo. El siguiente versículo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. ¿Cuál es la acción específica que Dios exige de nosotros? Nuestra fe. ¿Cuánta fe? ¿80%? ¿90%? Claro que no. Usted tiene razón. 100%. Escriba usted esto debajo de la palabra fe. Escriba 100%. Porque vamos a regresar a este punto dentro de unos momentos. De modo que si usted contestó la pregunta número 2 con la palabra sé, usted contestó correctamente. Dios sí tiene la intención que nosotros sepamos esta verdad. Pero si usted contestó dudo o pienso, esto indica que usted aún no ha comprendido los términos de Dios para la salvación. Ahora veamos la respuesta para la pregunta número 3. Recuerde que la pregunta era, ¿estoy confiando en alguna forma de un esfuerzo humano?
Ahora vea usted en la segunda columna, en la parte superior, el versículo rojo que lee: todas nuestras justicias, obras para salvación, son como trapo de inmundicia. ¿Cómo llama Dios a nuestros esfuerzos humanos para alcanzar la salvación? Trapos de inmundicia. Eso es un poco duro, ¿no cree? Muchos no pueden comprender por qué Dios usa palabras duras, pero me permite explicarle. Vea usted una vez más su mapa bíblico al reverso de esta hoja por un momento, y vea con atención a esa cruz en color rojo casi en el centro. Esta representa la muerte del Señor Jesucristo. ¿Por qué murió el Señor Jesús? Usted recuerda que cuando estudiamos la primera dispensación, dijimos que el castigo, el juicio, fue la muerte, porque habían pecado. Dios había puesto un castigo de muerte sobre el pecado y tenía que ser pagada. El hombre nunca podría pagarla. Le llevaría toda una eternidad separado de Dios y aún así no podría pagarla. El Señor Jesús sabía esto. Dios sabía esto. Y es por esto que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la razón por la que Jesucristo fue voluntariamente a la cruz, y murió en el lugar suyo y en el mío, para poder pagar el castigo del pecado por nosotros. Esta es la razón precisa por la que vino a este mundo. Vivió una vida perfecta y murió en nuestro lugar, pues Él sabía que nosotros no podíamos pagar por esa culpa del pecado. Sus palabras en la cruz cuando murió, consumado es, estaban mostrando que el trabajo de la salvación estaba terminado. Él había pagado el castigo de nuestro pecado. Pero, ¿quedó Dios satisfecho con el trabajo terminado de Cristo? Sí, seguramente que sí. ¿Cómo podemos probarlo? Por medio de la resurrección. El hecho que Dios lo levantó de los muertos prueba al mundo que Cristo conquistó el pecado y la muerte, y pagó el castigo de muerte por el pecado, en forma que trajo satisfacción a Dios el Padre. Dios lo comprobó al resucitarlo de los muertos. Ahora, mi amigo, si Dios está satisfecho con el trabajo terminado de Cristo en la cruz, y un ser humano viene y en síntesis dice: yo no creo que lo que Cristo hizo es suficiente, tengo que añadir mi esfuerzo humano. ¿Ve usted ahora por qué Dios llama a nuestro esfuerzo humano trapo de inmundicia? Dé usted vuelta al mapa y regresemos a las preguntas del otro lado. Lea usted el siguiente versículo en la segunda columna. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Este es el favor inmerecido de Dios para el hombre. Hay un lugar para las obras, y las obras siempre siguen a una relación correcta con Dios, pero las obras jamás podrán establecer una relación correcta con Dios. Y esto es lo que este versículo nos está diciendo. ¿Cómo dice la palabra de Dios que una persona puede salvarse? Por espacio, medio de espacio, no por espacio. ¿Cuáles son las palabras que llenan los espacios? Por gracia. ¿Y cómo la recibimos? Por medio de la fe, no por obras. Muy bien. Ahora, al contestar la pregunta número 4, que dice exactamente en qué confía para ser salvo de la condenación y tener la entrada al cielo, veamos el versículo que está en rojo bajo el número 4. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué es lo que Dios está prometiendo? Vida eterna. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Y cómo dice? ¿Que esta vida está en la religión? No. ¿En las buenas obras? No. Esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y contestando a la siguiente pregunta, exactamente en quién está la vida eterna, según la palabra de Dios,
hay 4 espacios que podemos llenar con 4 palabras: su, Hijo, Cristo, Jesús. Escriba usted esto: su, Hijo, Cristo, Jesús. Esto es importante. La vida eterna no está en la religión, ni aún en la religión cristiana. La salvación, la vida eterna, está en una persona, en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la provisión de Dios para la salvación del hombre. La siguiente pregunta dice: ¿hay modo de tener vida sin el Hijo? ¿Hay algún término medio? No, no lo hay. Fíjese bien en la última parte del versículo: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Querido amigo, una de dos: o tiene usted al Hijo de Dios en este momento, y si lo tiene usted lo sabe, no lo espera o lo piensa, pues si usted solo lo espera o lo piensa, es mejor que usted diga que no lo tiene, y asegúrese en este mismo momento. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O usted tiene al Hijo, el Señor Jesucristo, y tiene vida, o usted no tiene al Hijo y por lo tanto no tiene vida eterna. No hay terreno neutral o de por medio. ¿Cómo podemos tener al Hijo? Vea el siguiente versículo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Regresemos un momento y subrayemos algunas palabras que son muy importantes. ¿El que qué? El que cree. Subraye esa palabra. ¿Cree qué? Cree en. Encierre esa palabra en un círculo, en. Esa palabra es muy importante. No es el que cree acerca del Hijo. Hay muchos hoy en día que creen acerca de Cristo y nunca han creído en Él. Y hay una tremenda diferencia. Usted puede creer acerca de Cristo en forma histórica, como usted cree acerca de Don Benito Juárez, o Simón Bolívar, o Abraham Lincoln. Usted puede creer acerca de Cristo todo lo que quiera y nunca podrá ser salvo. La Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Déjeme ilustrar la diferencia entre creer en y creer acerca de. Suponga que usted se ha resbalado y caído en un abismo. Se encuentra colgando, cogido de una rama o una raíz de un árbol. Y de repente se aparece un ángel en el espacio. Usted grita y pide que el ángel le salve. El ángel le pregunta: ¿cree usted que yo soy un ángel enviado de Dios? ¿Qué le respondería? Probablemente diría que sí. Sería absurdo decir que no en un predicamento como este en que usted no puede hacer nada. ¿Qué diría si el ángel preguntara: ¿cree usted que yo tengo deseo de salvarlo? Probablemente también diría usted que sí. Y si el ángel le preguntara la tercera vez: ¿cree usted que yo puedo salvarlo? Nuevamente quizá usted contestaría con un sí. Luego, ¿qué haría si el ángel le dijera: muy bien, suéltese? ¿Entiende? Aquellos que solamente creen acerca de, pueden creer en su mente y rehusar confiar, depender en Él. Los que solamente creen acerca de Cristo no están dispuestos a depender y confiar en Él. ¿Cuánto? 100%. El que cree en el Hijo 100% tiene vida eterna. ¿Qué clase de vida? Eterna. Subraye usted esa palabra. Infinita. No se puede terminar ni perder. Y aquel que no cree en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Es una promesa doble. Aquellos que no confían completamente en Cristo tienen la promesa divina de un juicio. Contestemos las preguntas que siguen. ¿Qué tendremos al creer en, confiar, depender en Jesús? Vida eterna. ¿Qué tendremos al no creer, confiar, depender en Jesús? La ira de Dios y su juicio. Esa es su promesa. El siguiente versículo dice:
Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Por qué no podemos llegar a la salvación en cualquier tiempo? Porque solo Dios puede darnos el deseo de ser salvos y traernos a Cristo para la salvación. Amigo, reconozca que usted está interesado en su salvación. Esto es obvio, o usted nunca hubiera tomado el tiempo de escuchar esta cinta y estudiar el mapa bíblico conmigo durante todo este tiempo. Esto es, si usted aún no sabe que es salvo, y si usted está interesado en su salvación, si usted quiere de veras saber que es salvo, quiere saber que va a pasar toda la eternidad con Dios, este interés está en su corazón porque Dios lo ha puesto allí. Y lo ha puesto en su corazón porque lo ama. Quiere salvarlo. Él quiere salvarlo más de lo que usted quiere ser salvo. Quiero pues que usted sepa que ese interés que siente en su corazón es la voz del Espíritu Santo hablándole a su corazón, intentando atraerle hacia Dios. Pero tenga mucho cuidado, pues puede haber otra voz que esté tratando de detenerlo y desviarlo de este interés. Mire el siguiente versículo. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Quién no quiere que creamos para ser salvos? El diablo. ¿Qué es lo que él quiere que no hagamos? Él trata de impedir que creamos. ¿Cuánto? 100%. ¿Por qué? Porque él conoce los términos de Dios para la salvación del hombre. Y si él puede impedir 100% que creamos, él podrá mantenernos 100% perdidos. Él lo sabe. Usted va a poder sentir o escuchar las dos voces tratando de atraerle. El interés en su corazón es Dios hablando. Y si hay cualquier otro pensamiento que le impida que usted invite al Señor Jesucristo en su corazón, reconozca que este es el diablo que está tratando de impedir que usted crea y sea salvo. Dios no quiere que usted vaya al infierno. Él envió a Cristo para que muriera en la cruz porque Él le ama. Cristo no quiere que usted vaya al infierno. Voluntariamente Él sufrió, derramó su sangre y murió por usted. El Espíritu Santo no quiere que usted vaya al infierno. Él es quien está poniendo el interés en su corazón en este momento. Los ángeles no quieren que usted vaya al infierno. La Biblia dice que ellos se regocijan cada vez que un pecador se arrepiente y viene al conocimiento de la gracia de Dios para ser salvo. Aun aquellos que han ya muerto y han pasado a una eternidad sin Dios y están esperando el juicio final cuando serán lanzados al lago de fuego, aun ellos no quieren que usted vaya al infierno. La Biblia dice que en Lucas 16, el hombre rico, que ya estaba siendo atormentado en las llamas, pedía una oportunidad de ir a avisar y advertir a sus hermanos para que ellos no fueran también a ser atormentados en ese lugar. Yo no quiero que usted vaya al infierno, y esta es la razón por la que este mapa bíblico ha sido impreso y por la que esta cinta ha sido preparada, para ayudarle a conocer a Cristo, para que usted tenga una relación correcta con Dios y no tenga que estar separado de Él por toda la eternidad. Él quiere ser glorificado por medio de su salvación para siempre. Sin embargo, el diablo es el único que quiere que usted vaya al infierno. Él quiere que usted sea arrastrado con él y sea lanzado con él en el lago de fuego. Él quiere robarle a Dios la gloria de salvarlo a usted. Él es enemigo de Dios, y si puede mantenerle a usted sin creer, entonces le robará a Dios la gloria de salvarlo, y eso es lo que quiere. La Biblia sigue advirtiendo en el siguiente versículo: no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Amigo, ¿qué va a hacer usted mañana cuando se levante? Deténgase y piense. ¿Está usted seguro que vivirá todo este día y durante la noche? ¿Puede usted asegurar que verá la salida del sol mañana por la mañana? No, no puede. Pensando en esto, la Biblia enseña que solamente nos separa de la eternidad un latido del corazón. Para una persona que no conoce a Cristo Jesús como su Salvador, solamente un latido le separa del mismo infierno. Veamos el siguiente versículo, por favor. El último de la segunda columna. Jesús dijo, fíjese bien quién lo dijo. Subraye esas dos palabras. Es Jesús el que habla, y recuerde que Él es Dios. Él no puede mentir.
Él dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Subraye también la palabra alguno y también la palabra abre. Los únicos que estarán en el cielo con Dios son aquellos que quieren estar allí. Dios quiere salvarle, Jesús quiere salvarle, pero esto es algo que usted necesita querer y necesita estar dispuesto a creer. Jesús dijo que si usted abre la puerta, Él entrará a usted. ¿Qué ha prometido Jesús hacer? Si alguno, espacio, mi voz y espacio, la puerta, espacio, a Él. Llenemos esos espacios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. La palabra de Dios está mostrando aquí cómo usted puede tener al Señor Jesucristo como su Salvador. Piense en esto por un momento. Si usted escuchara que alguien llama a su puerta, usted va a la puerta y el Señor Jesús está afuera esperando que abra, ¿qué haría? ¿Le invitaría a que pasara a su casa? ¿Le cerraría la puerta en su cara? Estoy seguro que usted le invitaría a pasar. Pero déjeme preguntarle, si usted le invitara, ¿cree que él entraría? Naturalmente que sí. Él no estaría tocando a la puerta si no deseara entrar. Y esto es precisamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El simple hecho de que usted tenga interés en saber cómo ser salvo, muestra que el Espíritu Santo está hablando a su corazón para atraerle a Dios. Este es el Señor Jesucristo, tocando a la puerta de su corazón, pidiendo que le deje entrar. Recuerda que dije anteriormente que Él quiere salvarle aún más de lo que usted quiere ser salvo. ¿Qué va a hacer con el Señor Jesucristo en este momento? Esta decisión puede determinar dónde pasará usted la eternidad. Si usted desea recibir al Señor Jesucristo como su Salvador y quiere saber que Él es su Salvador, no solo esperar o pensar, por favor conteste las siguientes preguntas conmigo. Ellas son muy importantes. Escudriñe su propio corazón y vaya marcando cada una de sus respuestas. Número 1. ¿Admite usted a Dios que es pecador y que no puede salvarse solo? Yo creo que sí lo admite. Casi todas las personas con quienes he hablado han admitido esto. ¿Cree que Jesús puede y quiere salvarlo ahora mismo? Pensemos en las dos palabras claves de esta pregunta. ¿Cree usted que Jesús quiere salvarlo ahora mismo? ¿Hay alguna duda en su corazón acerca de que si el Señor Jesús quiere salvarlo ahora mismo? ¿Salvarlo tal como es? Vea nuevamente el último versículo al final de la segunda columna. Jesús dijo, si alguno oye mi voz. No hay condiciones, no hay requisitos. No dice que usted tiene que limpiar su vida primero. A Él no le interesa si usted es blanco, negro, pobre, rico, hombre o mujer, joven o señorita. Él le ama. La palabra de Dios dice, si alguno oye mi voz. En el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 37, el Señor Jesús dijo, y al que a mí viene no le echo fuera. Esto nuevamente prueba que el Señor Jesucristo quiere salvarlo. La otra palabra clave formaría la pregunta en esta forma. ¿Cree usted que Jesús puede salvarlo ahora mismo? ¿Hay alguna duda en su mente que el Señor puede cumplir lo que promete? ¿Está usted dispuesto a arriesgarse y entregar su alma al Señor Jesús para que Él la salve y usted pueda pasar la eternidad con Él? Esta decisión tiene que hacerse por medio de la fe. Veámoslo en esta forma. Supongamos que usted puede tomar su alma y sostenerla en su mano. Usted le dice, alma, yo quiero que seas salva. Yo puedo tratar de salvarte yo mismo. Pero usted piensa mejor que esto, ¿no es verdad? O alma, yo puedo llevarte a la iglesia y dejar que te bauticen. Pero creo que con lo que ya hemos visto, usted también se da cuenta que esto no sirve de nada. Hay un lugar para la iglesia y un lugar para el bautismo,
pero estos no pueden ganar la salvación para usted. Usted sí puede confiar, depender, entregar su alma que vive eternamente al Señor Jesús, creyendo que Él puede salvarlo. Veamos nuevamente el versículo anterior. ¿Qué es lo que Jesús promete? Él promete, entraré a Él, si alguno abre la puerta. ¿Cree usted que Jesús promete algo que no puede hacer? Claro que no. Y la Biblia también prueba esto en otros pasajes. Por ejemplo, en Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Él, el Señor Jesús, puede salvar a los que por Él se acercan a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque vive siempre para interceder por ellos. Esta es la gran diferencia entre el cristianismo y las demás religiones del mundo. Ellos sirven a dioses muertos, ídolos. Jesús está vivo. Él conquistó al pecado y a la muerte, y Dios le levantó de los muertos. Esto es como sabemos que Jesús puede salvar. De modo que si usted cree que Jesús quiere y puede salvarlo ahora mismo, porque Dios dice que así es, ¿quiere ahora marcar su respuesta? Ponga una marca en la palabra sí. Ahora, veamos la siguiente pregunta. Esta pregunta puede determinar en dónde pasará usted la eternidad. Pero amigo, antes de contestarla, recuerde lo que dijimos al principio. Usted puede fácilmente engañarme a mí. Usted puede escribir su respuesta en este papel y puede quedar sin significado. Dios conoce su corazón. Y yo preferiría que usted supiera que está en camino al infierno y no que pensara que es salvo y no lo fuera. Usted tiene que ser sincero y honrado con Dios. Veamos esta última pregunta. Si usted admite que es pecador y no puede salvarse solo, si usted cree que el Señor Jesús puede y quiere salvarlo ahora mismo, ¿confiará usted hoy mismo en Jesucristo completamente? Es decir, solo en Él, no Él y usted. ¿Puede usted confiar hoy mismo en Jesucristo completamente, 100%, como su único y personal Salvador? Y se lo diría ahora mismo en oración. Si usted puede y quiere, y su corazón es sincero, y Dios conoce su corazón, marque sí, y tengamos juntos unas palabras de oración. ¿Por qué no repite después de mí en este momento? Querido Dios, reconozco que soy pecador y necesito ser salvo. Creo que el Señor Jesucristo murió por mí y derramó su sangre para pagar por mi pecado. Y resucitó de nuevo al tercer día. Querido Jesús, en este momento me aparto de mi pecado y confío en ti como mi Salvador. Por favor, ven a mi corazón y sé mi Salvador. Perdona mi pecado. Ayúdame a vivir una vida cristiana. Gracias por entrar a mi corazón. Muy bien. Espero que usted oró sinceramente y confió en Cristo Jesús como su Salvador. Si no, ¿por qué no detiene la marcha de la grabadora en este momento y se aparta por unos instantes para hablar con Dios a solas y arreglar este problema de confiar e invitar a Cristo en su corazón para que sea su Salvador personal? Luego, regrese y siga escuchando esta cinta, y veremos si podemos ayudarle a saber que el Señor Jesucristo ha sido aceptado como Salvador personal en su vida. Asumo que este problema ha sido arreglado. ¿Oró usted confiando e invitando a Cristo a venir a su corazón? ¿Le aceptó como su Salvador personal? ¿Entró Él a su corazón? ¿Cómo lo sabe? Veamos nuevamente el versículo al final de la segunda columna. Jesús dijo, entraré a Él. Esa es su promesa, es su palabra. ¿Puede Dios mentir?
Si usted tiene una Biblia a la mano, busque Tito 1:2. Nuevamente, quizá usted desee detener esta cinta para poder leer el versículo y meditar en él por unos momentos. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. No dice que Dios no mentirá, eso sería suficiente, pero dice Dios no miente, y eso es mejor. Así que respondiendo a la pregunta, ¿puede Dios mentir? No. Este versículo dice que no miente. ¿Cuál es la prueba que Cristo Jesús es ahora su Salvador personal? Que Él está en su corazón. Espero que ahora se ha dado cuenta que la mejor prueba es su propia palabra, su promesa. Porque Él dice, yo entraré a Él, y Él no puede mentir. Y esa es una muy buena prueba. Si usted cree esto, que el Señor Jesús es ahora su Salvador porque usted le invitó a entrar a su corazón, y su prueba es la promesa y palabra de Dios, porque Él no puede mentir, entonces esta es mi evidencia que usted realmente ha nacido de nuevo, que ha confiado en Él y el Espíritu Santo que ahora mora en usted, le ha revelado esta verdad a usted. Ahora, ¿qué es lo que Dios le dio cuando usted recibió a Cristo Jesús como su Salvador? Veamos en 1 de Juan 5, 11 y 12. Este es el tercer versículo de la segunda columna, escrito en rojo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Dios está prometiendo vida eterna en este versículo. Y esta vida está en su Hijo. Veamos quién es el que tiene vida eterna. El que tiene al Hijo. ¿Tiene usted al Hijo? El que tiene al Hijo tiene vida, vida eterna. Si usted tiene al Hijo, si usted tiene al Señor Jesús como su Salvador, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué le dio? El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dio cuando recibió al Hijo? Cuando recibió a Cristo, su palabra dice que le dio vida eterna. ¿Cree usted que ahora tiene vida eterna? Es mi oración que usted comprenda esta verdad. Si usted ha recibido a Cristo como Salvador, usted tiene vida eterna. Y si usted ahora cree que tiene vida eterna, usted tiene la promesa de Dios que estará con él para siempre. ¿Cómo sabe que esto es cierto? ¿Cómo puede asegurarlo? Creo que nos conviene ver nuevamente Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La base, el fundamento para su esperanza o confianza es que Dios lo ha prometido. Él lo dijo. ¿No es esto lo que Dios dijo también en el versículo 2, en la primera columna, escrito en rojo? Estas cosas os he escrito a vosotros, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios tiene la intención que el hombre sepa que tiene vida eterna. Él ha dado estas promesas escritas para que usted sepa que tiene vida eterna. De modo que ahora usted sabe que ha confiado en Jesucristo como su Salvador, que Él ha venido a su corazón y que Dios le ha dado vida eterna porque usted tiene al Señor Jesucristo de acuerdo con su palabra. Ahora mire a la última pregunta en el mapa bíblico. ¿Sabe usted que es salvo de la ira de Dios y tiene vida eterna por el hecho de haber aceptado a Jesucristo en su corazón según la palabra de Dios? ¿Cree esto? Ponga una marca en el espacio al lado de la palabra sí. Ponga la fecha de hoy y luego fírmelo. Guarde este folleto firmado como un recuerdo de lo que pasó en su vida en este día. Hoy, usted nació en la familia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si usted ha hecho esta decisión, le agradeceríamos que nos escribiera para poder enviarle un curso bíblico gratuito. Nos gustaría saber que usted hizo esta decisión de recibir a Cristo como su Salvador, después de haber estudiado este mapa bíblico. El estudio bíblico que le enviaremos será para ayudarle a vivir su nueva vida cristiana. Es un gran gozo tener a Cristo como Salvador, pero hay mayor gozo cuando aprendemos a vivir de tal manera que demos gloria y honor a Dios. Entregar la vida al Señor para que Él manifieste su poder,
gloria y gracia por medio suyo. Usted ha de tener un gozo inefable en este momento, pero hay aún más gozo para usted al principiar a aprender la palabra de Dios y a vivir en forma que traiga gloria a su nombre y sea de su agrado. No porque usted tenga que hacerlo, sino porque usted quiere hacerlo, como una muestra de gratitud por lo que Él ha hecho. ¿Y qué gozo será el suyo cuando usted ayude a otra persona que también conozca y reciba a Jesucristo como Salvador de su vida? Nos gustaría mucho oír de usted, para que podamos enviarle este estudio bíblico. Estaremos esperando su carta. Dios le bendiga.